Saludos a todos. Continuamos con el estudio del impuesto sobre la renta de las personas físicas y a continuación daremos una breve explicación sobre el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario. Recordamos que en el esquema de liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la primera parte, en la determinación del hecho imponible y antes de la configuración de los datos que constituyen la base imponible sobre la que aplicaremos el tipo de gravamen, teníamos 5 grandes grupos de rendimientos. Hemos visto trabajo, ahora veremos capital, en este caso inmobiliario, y veremos también capital mobiliario, actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales y por último imputaciones de renta. Concretamente nos referiremos a las imputaciones de renta inmobiliaria. Lo importante en todos estos rendimientos es la determinación del rendimiento neto reducido de cada uno de ellos. Por eso, y a continuación, pasamos a la determinación en la ley de los artículos que se refieren al cálculo del capital inmobiliario, rendimiento del capital inmobiliario. Estos artículos son los establecidos en el artículo 22 y 24 de la ley y comienzan con identificar al titular de los rendimientos de capital inmobiliario. Habla de propietarios o titulares de un derecho de uso y disfrute que podría ser usufructo, uso y habitación, pero en realidad vamos en lenguaje común a identificarlos con rentas que obtienen los titulares generalmente por los arrendamientos sobre bienes inmuebles, rústicos y urbanos, así como la constitución o cesión de derechos sobre los mismos, de derechos de uso o disfrute sobre los mismos. Lo más común es identificar a un contribuyente que obtiene rentas por capital inmobiliario como aquellas que son derivadas del arrendamiento sobre bienes inmuebles. El esquema de determinación del rendimiento es muy sencillo, sigue la regla general que ya hemos visto en rendimientos del trabajo, que sería el siguiente: rendimiento íntegro menos gastos deducibles menos posibles reducciones aplicables igual a rendimiento neto reducido. ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? En primer lugar, ¿cómo computamos esos rendimientos íntegros? Si estamos identificando la renta como aquellos ingresos que se derivan del alquiler, del arrendamiento de bienes inmuebles, en principio el importe por el que computamos los ingresos serían todos aquellos conceptos que el arrendatario, el inquilino, al que el contribuyente arrienda la finca, el bien inmueble, está recibiendo, o bien en su caso, si se tratara de un subarrendamiento, o bien el adquirente o cesionario, la persona que ostente dicha condición de acreedor. Es importante señalar en el cálculo del importe del rendimiento y concretamente cuando identificamos los ingresos que están teniendo en cuenta como ingresos del arrendamiento, excluir, y aquí se establece en esta diapositiva, de los ingresos íntegros el importe del IVA o en su caso del IGIC, Impuesto General Indirecto Canario, que se repercutiría al arrendatario. Tenemos por tanto que darnos cuenta de que este tipo de rendimientos de rendimientos de capital inmobiliario engloban no solo fincas que vayan a ser destinadas a vivienda habitual, que estarían siempre excluidas del impuesto sobre el valor añadido, sino que podríamos incluir arrendamientos destinados a la realización de una actividad comercial en la que, por tanto, se incluiría en el precio el importe del impuesto sobre el valor añadido. Se trata, hay que recordar siempre, de la fiscalidad que reciben las rentas consecuencia de un arrendamiento por parte del contribuyente que actúa en nombre de persona física. En cuanto a los gastos que son deducibles del importe de esos arrendamientos, podemos decir como regla general, el listado es bastante largo por parte de la ley, que serían deducibles para el arrendador todos aquellos gastos necesarios en los que incurriera para obtener el ingreso por arrendamiento. Es fácil señalar que en ese listado incluiríamos gastos siempre y cuando los pague el arrendador, como tributos, recargos no estatales, los gastos de administración, de vigilancia,
vigilancia, portería, incluso primas de contratos de seguro que pagara, o los suministros, agua, luz, electricidad, si fueran a cargo del arrendador. Debemos de hacer mención especial al apartado primero cuando se refiere a gastos deducibles con ocasión de intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, así como aquellos que se hubieran invertido en obras de reparación o mantenimiento, ya que del importe de estos gastos el rendimiento no puede ser negativo. Pondremos un ejemplo práctico, pero a grandes rasgos entendemos que no puede ser negativo y como límite, por tanto, tendríamos en este tipo de gastos el mismo importe de ingresos que hemos recibido. Si el arrendador está cobrando 9.000 euros al año y ha gastado en intereses de capitales ajenos 10.000, la cantidad máxima que restaremos serán 9.000, el importe de los ingresos. ¿Qué haremos con el excedente de gastos derivados de la condición de intereses de capitales ajenos? Deducirlo en los 4 ejercicios fiscales posteriores. Esta es la máxima dificultad en la que nos podemos encontrar, porque del resto de gastos que enumera la ley sí que puede dar un rendimiento negativo el capital inmobiliario. Por último, tener en cuenta como último gasto deducible que aquellas cantidades que el arrendador destine a la amortización de los bienes y derechos, siempre que correspondan con la depreciación efectiva, se pueden considerar como gasto deducible. ¿Cuándo considera la ley del impuesto que corresponden a esa depreciación efectiva? En el caso de bienes inmuebles, cuando el valor de esa amortización no supere el 3% del mayor valor entre el precio de adquisición del inmueble y el valor catastral, excluido siempre el valor del suelo, atendiendo al criterio de la no depreciación de los terrenos. Y en el caso de bienes muebles, el gasto fiscalmente deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario se consideraría en relación al 10% del valor, entre el 5 y el 10% cuando se esté hablando en estimación directa simplificada sobre el valor de los bienes que están siendo objeto de arrendamiento. Por último, y en el esquema de determinación del rendimiento, hablábamos de reducciones aplicables para el cálculo del rendimiento neto reducido. Hemos imputado los ingresos, hemos visto qué gastos son deducibles y, por tanto, quedaría únicamente señalar si hay posible reducción. La ley, y en el ánimo probablemente de establecer una política de protección hacia aquellos contribuyentes que declaran los arrendamientos de sus bienes inmuebles, en el caso de que el bien inmueble esté destinado a vivienda, recordemos que habla en el concepto de rendimiento de inmuebles rústicos o urbanos, y en esa condición podemos encontrar bienes urbanos que estén destinados a actividad comercial. Cuando se constituyan como inmuebles destinados a vivienda, el arrendador obtendrá la posibilidad de aplicar una reducción del 60% sobre el rendimiento neto. Si además se trata de rendimientos, en este caso declarados por el contribuyente, que alquila o arrienda ese bien inmueble a una persona cuya edad está comprendida entre los 18 y 30 años y obtiene salario superior al indicador público de renta de efectos múltiples, la reducción será del 100%, lo cual significará que el rendimiento neto reducido, pues en este caso concreto, será 0. Habríamos de tener en cuenta, además, que esta reducción no se podría aplicar, la reducción del 100%, en el caso de que el rendimiento neto fuese negativo. Muchas gracias.